Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. Miren, hoy estamos viendo un tema bien interesante y estamos hablando de cómo el pecado destruye nuestro matrimonio y tenemos que protegernos. Ese es el tema de lo que estamos hablando hoy. Hemos hecho una lectura que está en Hebreos en el capítulo 13, versículos del 4 al 6, donde descubrimos la importancia que es el matrimonio en el plan de Dios. Y hemos descubierto cómo la promesa de Dios nos dice que Él siempre va a estar pendiente de nosotros. Y a lo largo de esta primera parte del programa lo que hicimos es que descubrimos por qué el enemigo ataca tanto a la familia, porque descubrimos que en la familia está la base de lo que se llama la iglesia doméstica. Y en la familia es donde con nosotros comenzamos a practicar con el prójimo, recordando lo que nos dijo Jesús, donde amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu voluntad y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el prójimo en la familia es donde comienza y comenzamos a desarrollar todo eso. Y también descubrimos a la luz de la palabra de que a veces no nos hemos dado cuenta de cómo es el pecado. Pero ¿por qué no nos hemos dado cuenta del pecado? Porque simple y sencillamente no hemos leído nuestro manual que nos dejó el Señor, que es la Biblia, y no hemos descubierto aquellas situaciones que nos van alejando de Dios, que al final de cuentas esa es la consecuencia del pecado, alejarnos de Dios, dudar de la misericordia de Dios. Y pusimos una serie de ejemplos, cómo cosas tan pequeñas pueden convertirse a la larga sin darnos cuenta en problemas reales dentro de nuestro matrimonio. En esa situación hemos estado ahorita y eso es lo que hemos desarrollado en la primera parte del programa. Pero quiere decir que si nosotros, para proteger nuestro matrimonio, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos de la mano de Dios, que ya encontramos la promesa que Él siempre va a estar con nosotros. Tenemos que escudriñar las escrituras para descubrir cómo Dios nos va guiando a lo largo de nuestra vida, y esa es la mejor forma de proteger nuestro matrimonio. Pero sigamos desarrollando esto. Fíjense que hay otra lectura que está en la primera carta de Pedro en el capítulo 5 versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5 versículo 8. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en esta lectura. Chiquita, fíjense lo que dice. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está la advertencia. En la primera carta de Pedro está la advertencia y está clarito, claro lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para protegernos? La misma palabra nos dice, estemos vigilantes, estemos atentos, estemos pendientes. Quiere decir que en otras palabras nosotros tenemos que ser cautelosos. Tenemos que estar atentos en esos puntos de entrada donde el enemigo puede atacarnos para destruir nuestro matrimonio. ¿Qué es lo que hace un ladrón? Un ladrón en nuestra vida lo que hace es robar, es matar, es destruir. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer el enemigo con nosotros si lo dejamos entrar por esa rendija? Quiere destruir las cosas buenas que Dios ha creado. Y dentro de las cosas buenas que Dios ha creado, ¿cuál está? Está el matrimonio, está la familia. Dentro de las cosas y del plan de Dios, entonces quiere decir que por esa razón y por ese motivo es que la familia está siendo atacada. Y si usted es curioso, si usted se ha dado cuenta, y si no se ha dado cuenta, se lo digo en este momento, la familia en estas épocas, en esta época, en estos días que nosotros estamos viviendo, en esta sociedad que estamos viviendo ahorita, está siendo sumamente atacada. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir lo creado por el Señor. Si no me cree que está siendo atacada, váyase, como le dije en el segmento anterior, váyase a un diario. Váyase y va a descubrir cómo la familia se está desintegrando, cómo nuestros jóvenes hoy en día no creen en el matrimonio, cómo nuestros jóvenes hoy en día prefieren mantener uniones libres y no quieren comprometerse, cómo nuestros jóvenes hoy en día tienen la idea de que el amor es desechable,
cómo nuestros jóvenes creen hoy en día que el amor es simple y sencillamente se redunda en una unión sexual entre dos personas. Cómo la sociedad nos está vendiendo hoy en día la unión entre parejas del mismo sexo. Eso es ir en contra de lo que es el plan de Dios. Eso es ir en contra de lo que es la voluntad misma del Señor. Y claro, todo se refugia en cuestiones como no hay que discriminar, no hay como lo otro, pero esa, al final de cuentas, nosotros como cristianos católicos sabemos que la discriminación no debe entrar dentro de nuestro vocabulario, pero también tiene que entrar el respeto a lo que Dios mismo nos enseñó. Entonces quiere decir que la familia hoy en día está siendo muy atacada. Entonces, y esto no viene de ahorita tampoco. Pongamos el ejemplo de cuando Dios mismo creó el paraíso. La primera pareja que disfrutó un matrimonio perfecto. Eran una sola carne. Andaban desnudos, no tenían vergüenza. Era una relación íntima de amor. Se comunicaban directamente con Dios, hablaban con Él. El Señor se iba a pasear a donde ellos estaban. ¿Qué pasó cuando entró el pecado? ¿Qué pasó después que ellos pecaron? En ese paraíso les dio pena su desnudez. Se taparon. Cuando el Señor, cuando Dios bajó y los empezó a buscar, ellos se escondieron, les dio pena. Y sus vidas al final de las cosas nunca fueron lo mismo. La vida de ellos dejó de ser lo mismo. Entonces, tiene razón lo que nos dice en la primera carta de Pedro. Nosotros tenemos que estar siempre alertas, porque el enemigo, el demonio, anda rondando y anda como león allí y nos quiere devorar. Entonces quiere decir que nuestro enemigo odia tanto a lo que Dios ha hecho, y el matrimonio como tal es muy bueno. Entonces por eso es que el enemigo va a hacer lo posible por destruir esto tan bueno que ha hecho Dios con nuestra vida. Entonces tenemos que tomarnos de la mano de Dios. En la promesa ahí estaba: yo, dice el Señor, estaré siempre con ustedes. Pero tenemos que darnos cuenta nosotros que realmente Él está ahí. Se recuerda que en un programa, hace varios programas atrás, hablamos de la puertecita que nosotros tenemos y que solo se puede abrir por dentro, solo nosotros la podemos abrir. El Señor ahí está. Él, de su inmensa misericordia, sabiduría, Él está siempre acompañándonos. Y depende de nosotros si le abrimos esa puerta o no. Cuando nosotros caemos en pecado, lo que sucede es que nos vamos hundiendo tanto en esos pecados que al final de cuentas creemos que ya no podemos salir de eso. Hemos metido tanto la pata, por ejemplo, en nuestro matrimonio, que creemos que no podemos salvar nuestro matrimonio. Y probablemente todas las circunstancias humanas, nuestros amigos, nuestros compadres, nuestros familiares nos pueden decir que ese matrimonio ya no va a funcionar. Y puede ser que todo lo que hayan pasado sea sumamente complicado. Y entonces tomen la decisión simple y sencillamente de separarse porque creen que su matrimonio ya no va a funcionar. Pero no se están agarrando de la mano de Dios. El único que sana matrimonios, el único que restaura matrimonios, el único que nos puede ayudar es Dios mismo. Hay tantos movimientos en la iglesia. En el caso de nosotros, el movimiento de encuentros conyugales, el movimiento de matrimonios en victoria. Hay tantos. En el movimiento de los carismáticos hay un movimiento de familia. Pero esos movimientos no son los que salvan en realidad. Esos movimientos lo único que hacemos, lo único que damos son las luces que Dios le da en su vida. Porque cada quien en particular tiene que tomar esas luces para hacerlo vida dentro de su matrimonio. Entonces, no es el movimiento, no es el guía, no es el que da una mejor charla, sino que es Dios el que actúa a través de ellos. A través de esos movimientos, a través de ese guía, a través de ese charlista, a través de esa persona es la que quiere salvar tu matrimonio. Entonces, la única forma en que tú puedes protegerte del pecado es tomándote de la mano de Dios. Y entendiendo, por ejemplo, que no hay pecados pequeños. A veces nosotros
tendemos a clasificar. Nosotros los seres humanos clasificamos todo de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces decimos, hay pecaditos chiquitos. Por ejemplo, hay muchas personas que se consideran muy buenas. Hay personas que se consideran que no cometen mayores pecados o que cometen cositas tan chiquitas que no son tan malas. De hecho, incluso podrían decir, bueno, yo soy tan bueno que echarme una canita al aire, pues no tiene mayor cosa, no tiene mayor consecuencia de eso. Y puede ser que nos vayamos a divertir de repente a algún lugar con mis amigos, pero si yo soy tan bueno, o sea, me lo merezco de vez en cuando. El problema es que ese hoyito que le hicimos a ese mosquitero puede convertirse en un hoyo más grande conforme vayamos creciendo. Entonces, puede ser que eso chiquito, conforme pasó el tiempo, se puede convertir en algo tan grande y que tal vez un poquito de diversión que nosotros creíamos que nos merecíamos se convirtió en un compromiso y después se convirtió en un vicio. Ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces, la mayoría de los problemas en nuestro matrimonio se deben y empiezan con cosas tan pequeñas. Por ejemplo, en una discusión que yo le ofendí o se me salió una palabra con mi esposa y la ofendí. Y a veces ni siquiera me di cuenta, pero mi esposa quedó dañada por lo que le dije en ese momento. Y ni siquiera, como no nos hemos dado cuenta, no tenemos el afán de pedirles un perdón. No tenemos el afán de decirme, mira, sentémonos, yo cometí este error, discúlpame. Y realmente arrepentirme de lo que hice. Entonces, la mayoría de los problemas en nuestro matrimonio se deben a raíces de pecados pequeños muchas veces que hemos permitido entrar en nuestra vida. Entonces, ese pecado puede llegar a destruir nuestra relación. ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo ideal sería eliminar el pecado de nuestras vidas. Incluso aquellos pecados que nosotros llamamos pequeños. Aquellos comentarios sarcásticos, por ejemplo, que hacemos. Y entonces, como resultado, nosotros deberíamos de ir tratando de orientar nuestra vida de una forma a como es la voluntad de Dios. Pero si nosotros no estamos tomados de la mano de Dios, ¿cómo vamos a saber la guía que nosotros tenemos que seguir? Entonces hay tantos testimonios de santos que en la primera parte de su vida vivieron alejados de las situaciones pecaminosas, pero en la última mitad de su vida ya se impregnaron de lo que es la mano del Señor. Y entonces nosotros estamos sumamente lejos de ser personas perfectas, si no, no seríamos humanos. Pero lo que tenemos que ir buscando es que tratar de hacer las cosas adecuadamente. ¿Y que vamos a caer? Sí, sí vamos a caer si nosotros pecamos todas las veces al día. Pero también tenemos que darnos cuenta y tenemos que saber que Dios es misericordioso. Y si nosotros nos arrepentimos adecuadamente de lo que hemos hecho y vamos a pedir perdón al Señor y vamos realmente y con el propósito firme de que no lo vamos a volver a hacer, el Señor nos va a perdonar. Pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces yo he oído un testimonio, una vez oí una persona que me dijo, mire, yo voy a misa todos los domingos y me confieso. Y ya cuando me confieso me libro de todos los pecados que he hecho en toda la semana y comienzo un lunes limpio sin pecado y tengo todo de lunes a sábado para hacer lo que quiera porque el domingo de nuevo voy a misa, me confieso y me libro de los pecados. Eso es como querer que usted es el Dios, le dije, y el Señor está a su servicio, y es al contrario. Dios es Dios y nosotros estamos al servicio de Dios. Entonces no se confunda, no confunda la misericordia del Señor. Usted tiene que poner también de su parte, usted tiene que darse cuenta de lo que está haciendo, y el pecado únicamente debemos de evitarlo, pero con todas nuestras fuerzas, no únicamente cuando nos conviene o cuando nosotros queremos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, dentro de la situación de nuestra vida, también tenemos que luchar. Y la única forma de luchar, la única forma de protegernos, como les digo, es estar tomado de la mano del Señor. Entonces, viene una pregunta, entonces me dice alguien, bueno, mire, ok, ya entendí todo eso, pero ¿y cómo hago? ¿Cómo hago dentro del matrimonio? ¿Cómo hago dentro de mi vida? ¿Cómo hago todo eso? Fíjense que, de nuevo, retomamos la lectura de la primera carta de Pedro, donde dice, estén siempre alerta.
¿Cómo tiene que hacer, hermano, para estar en eso? ¿Cómo tiene que hacer dentro de su matrimonio? ¿Qué tiene que hacer dentro de su vida? Esté siempre alerta. Necesitamos estar alerta de cualquier metida de pata que damos. Necesitamos estar alerta para no darle un punto de entrada al demonio dentro de nuestra vida. Es la única forma que nosotros tenemos. Y como les digo, si caemos, si sabemos que hemos metido la pata, tenemos que estar pendientes y tenemos que ver cómo restauramos esa metida de pata que hacemos. Ahora, significa que nosotros, pero también debe significar que nosotros no nos vamos a volver simple y sencillamente paranoicos y no vamos a estar viendo el demonio en cualquier lado. No, tampoco. Nosotros tenemos que hacer nuestra vida de alguna forma coherente con lo que nosotros creemos. Porque aquí está la otra clave de todo esto. Si bien tenemos que estar atentos, si bien tenemos que tener un propósito, tenemos que ser coherentes con nuestra vida y con lo que nosotros hacemos. Y en la coherencia está parte de nuestra vida, de donde nos vamos a convertir en gentes cautelosas. Por ejemplo, cuando un esposo es seducida por las mentiras del demonio, cuando una persona en un matrimonio permite, por ejemplo, entrar el pecado o una desobediencia a su vida, entonces esa persona puede ser igual como, pongamos un ejemplo, como que usted tiene su carrito y lo fue a dejar a un lugar donde saben que viven gente que roba o que desmantela los carros, y usted lo va a dejar ahí abierto y deja que, pongámosle algo de valor, deja su computadora, por ejemplo, ahí. O sea, la probabilidad que se lo lleven, la probabilidad que lo dejen sin computadora es grande. Pero usted mismo se lo está buscando, porque no tomó las precauciones. Así es el pecado. No debe dejar entrar la mayor rendija a lo que usted tiene que hacer. Entonces, al final de cuentas, mire, usted tiene que saber cómo ir fortaleciendo su matrimonio. Tiene que irse tomando el tiempo. Entonces, ante la pregunta ¿qué tengo que hacer? Manténgase atento. Fortalezca su relación con el Señor. Dese cuenta de la grandeza, dese cuenta de que el Señor siempre lo está acompañando en su vida. Construya su matrimonio en base a la palabra de Dios. Trate de vivir esa atmósfera de pureza. Trate de tomarse de la mano de Dios. Miren, el demonio al final no lo puede dañar a usted. Lo puede inducir a que cometa errores, pero él no lo puede tocar porque usted está protegido por el Señor. En la medida que usted se aleje, le va a estar dando la oportunidad. Y recuérdese, si ahorita, por ejemplo, en esta situación, y quien me está escuchando en este momento ha metido la pata hasta el cuello, ha caído en una infidelidad que no sabe cómo salir. Si en este momento usted ha caído en el alcoholismo, si usted en este momento en su matrimonio están como perros y gatos que no hayan ni qué decirse y que se llegan y que están durmiendo separados, si usted en este momento dentro de su matrimonio ha caído en las drogas, alguno de ustedes o los dos han caído en el alcoholismo, si ustedes han caído en la infidelidad, uno o los dos, si usted cree que ya no puede perdonar a su esposa, a su esposo, porque cometió una falta grave y no la puede perdonar, solo le doy un consejo: tómese de la mano de Dios, descubra al Señor. Mi esposa habla mucho del perdón y dice ella, dentro de su testimonio, dice de que cuando hay un libro donde dice las 7 frases del Señor antes de morir, y cuando ella leyó ese libro donde estaba el Señor, que aun cuando estaba crucificado, empezó y le pidió a Dios Padre que perdonara a los demás porque no hacíamos lo que hiciéramos, entendió, dice, realmente lo que era el perdón. Es que el perdón no es algo humano. El perdón es algo que solo viene cuando uno está tomado de la mano de Dios. Humanamente nosotros nos es difícil, sino casi imposible perdonar, a menos que estemos tomados de la mano del Señor. Entonces la pregunta de todo esto, y la pregunta con la cual nos podríamos quedar, es que ¿qué tipo de matrimonio querés tener? ¿Qué tipo de matrimonio querés vivir? Si analizamos todo lo que hemos visto a lo largo de este programa, si analizamos todas las cosas que hemos visto en este programa, la pregunta es, ok, de todo esto que he visto, ¿cuál es lo que a mí me corresponde y qué es lo que tengo que hacer? ¿Se dan cuenta cómo las cosas se van engranando, cómo las cosas se van desarrollando poco a poco? Entonces, ¿qué podemos concluir?
básicamente podemos concluir que el pecado siempre va a estar ahí. El pecado siempre va a estar ahí rondando. Pero de nosotros depende cómo nos vamos a proteger de ese pecado. De nosotros depende cómo nosotros nos vamos a ir lavando. Miren, si usted tiene un carrito, por ejemplo, y usted lo anda en la calle todos los días, ese carro lo va a tener que lavar por lo menos. Lo ideal sería una vez a la semana o una vez cada 15 días, por lo menos, para que el carro se le mantenga limpio. Pero ¿qué pasa si su carrito, por ejemplo, que le costó tanto tenerlo, ni siquiera lo lava, ni siquiera le pone aceite, ni siquiera le da mantenimiento? Va a llegar un momento que se le va a trabar. Va a llegar un momento en que de la suciedad se le va a hacer costra, y cuando lo venga a lavar como 3-4 meses después, ya ni brillo le va a agarrar porque va a estar todo opaco. Lo mismo sucede con el pecado. Nosotros podemos estar en un mundo donde hay tanto pecado, pero si no nos lavamos, si no nos cuidamos, si no nos aceitamos, si no estamos tomados de la mano del Señor, nos vamos a ver sucios, y cuando nosotros queramos lavar, nos va a costar sacarnos esos pecados. Nos va a costar que nosotros podamos sacar todo eso de nuestra vida. Entonces, como dice la palabra del Señor, tenemos que estar atentos. Entonces, ¿de este programa de qué hablamos? Hablamos de que el pecado destruye el matrimonio y que tenemos que protegernos nosotros. ¿Cómo nos protegemos? Sencillo, tómese de la mano del Señor. Lea el manual que le dio para su matrimonio. Lea el manual que le dejó para su vida. Y recuerde, como decía en Hebreos, en el capítulo 13, versículos del 4 al 6, como decía la palabra del Señor, que el matrimonio está en el plan de Dios y que nosotros tenemos que cuidarlo, porque es parte del plan de Dios. Y que Él siempre va a estar acompañándonos. Pero de usted depende que le abra esa puertecita que solo la puede abrir por dentro de su corazón, para que Él pueda entrar y que sane su matrimonio. Así que independientemente de los problemas que tenga ahorita, yo le invito a donde esté. Y si tiene un matrimonio con tanta problema, con tanto pecado que cree que no puede salir, le invito, hagamos una oración chiquita para cerrar este programa. Y donde esté, si puede, hínquese, cierre los ojos, concéntrese en el Señor y hagamos esta oración para que usted sane ese su matrimonio de tanto pecado que tiene. Ahí donde estén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, mi único Señor, mi Creador, tú que eres todopoderoso, tú que tienes el poder para transformar vidas, tú que tienes el poder para transformar matrimonios, tú que tienes el poder para transformar cualquier cosa. Te pongo en este momento, mi Señor, mi matrimonio. Ese matrimonio que en este momento está destruido, ese matrimonio que en este momento no le miro ninguna salida. En este momento, mi Señor, por fe y porque sé que tú eres poderoso y porque sé que tú tienes la llave para nuestra vida, te pido en este momento sanación para los hermanos que me están escuchando, para esos hermanos que creen que su matrimonio ya no tiene salida, para esos hermanos que han cometido tanto pecado y se han alejado tanto de ti. En este momento, mi Señor, y por fe, sabemos que tú estás sanando esos matrimonios, que en este momento sabemos que tú les estás poniendo esa semillita de mostaza en su mente, en su cuerpo, en su corazón, para que te van a comenzar a buscar, y a partir de esa búsqueda van a descubrir las grandezas que únicamente tú puedes hacer en el matrimonio, Señor. En este momento, mis hermanos que están tan dañados, olvídense del daño que han hecho. Dejen que ese daño lo tome el Señor y lo transforme en amor, porque al final de todos buscamos el amor, y el único amor que pueden encontrar está tomado de las manos del Señor, porque únicamente tú, mi Señor, eres la fuente del verdadero amor. Así que por fe sabemos que a pesar de los problemas, que a pesar de los pecados que tienes en este momento en tu matrimonio, si te tomas de la mano del Señor, si te dejas guiar por Él, ese matrimonio será sanado. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Amén y amén. Bueno, entonces con esto, mis hermanos, concluimos este programa y agradecemos su sintonía. Nos vemos el próximo jueves con otro programa más de su serie Familia Formadora de Personas. Y como siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria: que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros matrimonios.